Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva conversación al margen de este laboratorio de investigaciones literarias llamado Vista al Margen, dirigido por el catedrático Alfredo Saldaña y por mí, Nacho Escuin. Hoy tenemos de nuevo el placer de tener un autor que no solamente es un autor importante, sino que juega en ese margen que nos gusta tanto, en esos límites genéricos entre algo que puede parecer una cosa y no lo es. Mario juega desde la poesía, uniéndolo con la prosa, uniéndolo con la fotografía precisamente a describir el terreno. Me gustaría, Mario, que nos contaras un poco cómo es ese tránsito y cómo lo haces de una manera tan natural. Bueno, pues buenos días y bueno, un placer estar aquí con vosotros. Y la verdad es que el mundo de la creación fluye y yo siempre lo he visto así desde muy pequeño. De hecho, una de las primeras facetas creativas que tuve era hacer canciones que no tenían nada que ver con nada. Simplemente iba por la calle con los amigos y nos inventábamos cosas. Era un poco ficcionar la realidad. Ujú. Y en ese, podemos decir, en ese mundo en el que confluye la imagen, la palabra, es donde mejor me muevo y me he movido siempre. Y entonces he intentado siempre vincularlas con una especie de, como si dijéramos, afectos que surgen entre la imagen o los textos, y lo he ido llevando un poco a lo que a mí personalmente más no sé, me llegaba adentro, ¿no? Y he intentado transmitir todo eso a través de todos los formatos que he podido. Yo siempre he entendido tu literatura como muy diarística, ¿no? Quizá con eso que Josep Pla hacía también, de descripción de espacios, descripción de momentos, de estados de ánimo incluso. Sí, por ejemplo, uno de mis libros, que es Perchas, es un poco una condensación de todo eso. Salió en 2020 o 2021 con Olifante, y la idea era recopilar textos de Facebook en los que yo hacía pequeñas reflexiones y a los que adjuntaba una imagen, una fotografía alusiva. Bueno, pues un poco esa es el día a día de las cosas que yo voy viviendo, como tú muy bien dices, recogerlo a través de, pues bueno, una forma de diario que podría ser esta, o bueno, en otros formatos, como en el diario de Teruel, también he implementado esta forma con La huella de Tejón, que salió el año pasado, que era unas reflexiones poéticas en este diario de Teruel, como digo, em, sin tanta imagen, las imágenes un poquito más pequeñas y más texto, pero un poco el formato es el mismo y es un poco el día a día en la provincia de Teruel, que es uno de los espacios míticos que a mí más me interesa. Luego, además, has coqueteado mucho con todo lo que es el fomento de la lectura desde los medios de comunicación, dirigiendo un suplemento precisamente literario en el diario de Teruel, acompañando a Miguel Mena durante muchísimos años en la radio, ¿no? Ahora sigues haciendo cosas de promoción de la lectura. Cuéntanos esa pasión por los libros, qué parte representa en ti todo esto. Bueno, pues como tú muy bien dices, una pasión es algo casi obsesivo y en mí lo que quiero es abrir puertas para todo el mundo. Yo cuando vivía en Calatayud y llegué a Teruel, las oportunidades eran contadas, era complicado. Ahora ya ha cambiado todo muchísimo. Por suerte, gracias al Instituto de Estudios Teruelenses, por ejemplo, que ha abierto infinitas ventanas para los creadores de todo tipo, pero sobre todo los jóvenes que tienen muchas cosas que decir, a mí me interesan. Y entonces, ofrecerles una oportunidad, pues, yo que sé, a través de los medios de comunicación, a través de recitales. Es una cosa que si podemos hacerla, pues yo creo que es importante que ellos se sientan importantes porque de alguna manera van a representar el futuro y lo van a cambiar, lo van a ir cambiando poco a poco cada día. Y si uno tiene en su mano esa posibilidad de ayudar y de que esa pasión compartida pues sea visible, pues es lo que he intentado hacer a través de slams de poesía que he hecho durante mucho tiempo en la ciudad de Teruel, en la radio, como muy bien decías, con Miguel Mena durante 12 años. Era una agenda cultural, por ejemplo, lo que hacíamos, pero además de eso era difusión de toda la cultura de la provincia de Teruel. No sé, en el diario de Teruel con el espejo de tinta, que eran, la idea original era hacer una serie de relatos cortitos para el verano del 2017, y eso ha ido creciendo poco a poco. Se han utilizado fotografías también de gente de la provincia para esos textos. Bueno, ha habido, por decirlo de alguna manera, una especie de corriente cultural que ha unido a muchos de estos actores culturales, por decirlo de alguna manera, y de la que yo estoy muy, muy contento de haber formado una pequeña parte. ¿Qué tal se vive al margen, Mario? ¿Cómo se vive desde la afuera? Bueno, pues la verdad es que es una pregunta muy buena y es una reflexión que yo me hago muchísimas veces. Yo vivo bien porque
mi estado mental habitual es muy bullicioso, entonces tengo la cabeza a 1000 por hora, entonces vivir al margen me permite ciertos momentos de paz, de reflexión, que siempre vienen bien para luego gestionar todos estos eventos culturales, libros, etcétera. Entonces vivir al margen a mí me permite tener libertad, que es lo que más me interesa en este momento. Yo creo que sí, ¿no? Que hemos detectado que el único espacio libre que tenemos es la hoja en blanco y lo que nosotros queremos decir. Eso es. Como tengo información privilegiada, sé que estás a punto de publicar una novela y me gustaría que nos contaras un poco cómo se ha Sí. desarrollado todo ese proceso. Bueno, pues ha sido un proceso, como no podía ser de otra manera en mi cabeza, caótico, pero un caos, podríamos decir que un caos controlado, cosa que muchas veces no me ha pasado. Siempre había tenido, desde los 20 años, la necesidad de volcar en la creación todo lo que yo llevaba en la cabeza, como digo, pero lo había hecho a través de poemas, casi siempre a unos relatos cortos, pero tenía esa deuda con dos cosas. Con el teatro, Ujú. compuse una obra de teatro con 17 años que bueno, todavía tengo esa idea de llevarla adelante, y con la novela. La novela que he conseguido amalgamar llevaba en mi cabeza durante mucho tiempo y ha ido cambiando, ha ido mutando, ha ido convirtiéndose, es algo anfibio, no tiene nada que ver con lo que yo tenía en origen, pero es algo de lo que estoy realmente muy contento y básicamente os doy dos pinceladas sobre Eso es. lo que será. Lo que he pretendido hacer, por decirlo de alguna manera, es convertir algo fragmentario de historias, de sentimientos, en algo unitario. Que eso es lo que más me ha llevado y más complejo me ha resultado, porque ¿cómo conviertes a personajes que no tienen nada que ver, que viven en una zona aislada, al margen, cada uno completamente diferente, que conviven con el dolor, con el amor, con la pasión, con todos esos vectores, podemos decir, y hacer que todo eso funcione como una máquina? Entonces eso es lo que me ha resultado más complejo, amalgamar todo eso que yo en mi cabeza ya tenía hace tiempo, y sí que quiero, nada, deslizar Ujú. que de alguna forma, como decía antes, el espacio geográfico de la provincia de Teruel siempre es muy importante para mí, aunque vayan apareciendo otros que también lo son, y hay un personaje que de manera tangencial, sin ser protagonista, a mí siempre me ha inspirado mucho, que es el cineasta turolense José Antonio Maenza. Y de alguna forma permea, va apareciendo, desaparece y es un personaje enigmático que va ayudándonos a darle ese sentido unitario que tanto me interesaba la novela. Y no he contado casi nada, ¿eh? No, está muy bien. La vamos a leer con mucho placer porque además va a aparecer ya, como quien dice, para el 23 de abril, Ferias del Libro, vamos a tener con nosotros en una coedición que se hace con Prames y el Instituto de Estudios Turolenses, que tengo que decir que además Prames se está mostrando muy afín a los autores turolenses. Acaba de publicar José Baldó, otro gran escritor. Y ya es la última pregunta que te hago porque además estás ayudando a las instituciones a sacar esos escritores jóvenes que están haciendo cosas. Supongo que será gratificante, ¿no? Ver cómo aparecen con la primera obra y conseguimos entre todos que eso sea pues algo real. Sí, bueno, ahí tienes tú también mucha parte de Ujú. ese protagonismo, es una colaboración que hacemos nosotros, porque es verdad, yo siempre estoy muy atento a todo lo nuevo que surja y conversaciones de todo tipo, a los recitales en los que colaboramos, y siempre hay gente que tiene cosas muy interesantes que decir, a veces por timidez, a veces por falta de oportunidades no lo ha hecho. Y bueno, yo para eso soy muy de reconocer que soy, pues, iba a decir brevemente, pero soy muy pesado, y entonces cuando veo algo que tienen cosas que contar, pues echamos una mano y tiramos para adelante. Y, por ejemplo, el caso de José Baldó, yo lo conozco desde la facultad y teníamos conversaciones muy interesantes. Es un erudito en cine, es un chaval joven, es un chico joven, pero tiene un bagaje en cine brutal. Y siempre con él hemos mantenido esas conversaciones de todo tipo, literarias. Ujú. Él es un apasionado del cine, bueno, el Sin cine del duda. género de terror, Y entonces él tenía unos relatos que eran muy interesantes, pero no los había llevado a ningún sitio, no los había ganado algún premio, pero quiero decir, publicarlo es otra cosa. Es como salir a una división mayor, y hay que reconocer en este caso que el Instituto de Estudios Turolenses, la Diputación, ha apostado por esos autores jóvenes que tienen cosas que decir, que están vinculados a la provincia de Teruel y que esa dimensión local la pueden llevar a lo universal, como se dice habitualmente. Sí. Y bueno, pues nosotros en eso lo que podamos ayudar, como decimos, pues desde un espíritu crítico siempre siendo muy rigurosos, pues adelante con ellos. Muy bien.
Oye, Mario, pues que ha sido un placer enorme conversar al margen Igual, contigo. Nos vamos a ver dentro de nada, pero yo quería sobre todo destacar que eres una figura poliédrica, que eres una figura que está intentando llegar a la literatura de verdad desde diferentes puntos de vista, y yo creo que todos nuestros visitantes en nuestra web así lo entenderán. Muchas gracias. gracias a ti, Nacho.